Muy buenos días. En el día de hoy mi compañero John Vergara y mi persona Andrés Muñoz vamos a explicarle una breve reseña histórica acerca del origen y desarrollo histórico del cálculo infinitesimal. Nosotros somos estudiantes del programa de maestría en didáctica de las matemáticas de la Universidad del Atlántico. Bien. Es tradicional decir que Newton y Leibniz pues, fueron los fundadores de este cálculo infinitesimal, pero resulta y pasa que no fue así. Ellos lo que hicieron fue una síntesis y recopilaron la información de otros autores que hicieron un gran aporte al cálculo infinitesimal. Desde este punto de vista, pues podemos decir entonces que el trabajo de Newton y Leibniz pues, es extraordinario, pero no es el único. Bien, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a explicarles el origen histórico, y ese origen histórico se va a centrar en los problemas. Luego, pues vamos a hablarles acerca de Newton y Leibniz, la recopilación que hicieron ellos dos. Más adelante les vamos a hablar acerca de un autor que fue Euler, el cual tuvo un aporte importante en el siglo XVIII, y por último en el siglo XIX vamos a explicarles acerca de la derivación e integración que surgió en ese entonces. Listo. Vamos a empezar con el origen histórico, es decir, los problemas. Pues la situación de los problemas de matemáticas a mediados del siglo XVII era aproximadamente el siguiente. Los resultados eran readquiridos. ¿Cómo así? O sea, se utilizaban todos los métodos de la matemática griega. El desarrollo de la geometría analítica había permitido plantear y resolver algunos problemas relacionados con curvas, de las cuales se conocían muchos tipos. La física también tuvo su aporte importante pues, en este origen histórico, porque la física proporcionaba un punto de vista cinemático, es decir, una curva podía interpretarse como la trayectoria de un material móvil. Bueno, uno de los problemas que surgieron en esa época fue el problema de las tangentes. ¿Y qué es eso del problema de las tangentes? El problema de las tangentes pues, se centraba en hallar la ecuación de la recta tangente a una curva dada en un punto. Su origen es geométrico y técnico. Geométricamente proviene del tiempo de los antiguos griegos, que obtuvieron tangentes de algunas curvas. Pero el estudio de estas tangentes era muy importante porque también se dieron aplicaciones, por ejemplo, en el diseño de los lentes ópticos y la dirección instantánea de un movimiento curvo. Entonces, de eso se centraban los problemas de ese entonces, en hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces aparecen unos autores. En esos autores que surgieron en esa época está Apolonio, está Arquímedes y está Fermat. Apolonio construyó las rectas tangentes a las cónicas. Arquímedes hizo lo propio para las espirales. Y Fermat obtuvo un método para hallar tangentes a una curva definida por un polinomio. Pero desde este punto de vista griego todo era estático, es decir, no había paso al límite. Por lo tanto, todos estos aportes que hicieron estos autores, Apolonio, Arquímedes y Fermat, todo era muy estático, no había paso al límite. Pero aquí se basaban en un razonamiento. Fermat se basaba en el siguiente razonamiento: si f de x es un polinomio, entonces f de x más h menos f de x es un polinomio en h divisible por h. Este era el razonamiento en el cual se basaba este Fermat. Seguimos con los problemas de la tangente, y esta vez aparecen los autores Descartes y Barrow, quienes también aportaron un poco a esta historia, origen del cálculo infinitesimal, y en este caso el problema se centra en las tangentes. Pues el procedimiento de Descartes pues, es menos infinitesimal que el de Fermat y consiste en trazar la circunferencia con el centro en el corte de la normal a la curva, eso en el punto que se considere, con el eje de las abscisas y que pase por el punto en cuestión.
También aparece Barrow, pero Barrow utiliza pues la idea de que la tangente es el límite de las secantes. Por otro lado, ya en esos mismos años, hacia el 1650, se consiguió determinar la tangente de algunas curvas por métodos cinemáticos. Pero resulta y pasa que surgieron otros problemas, y esos otros problemas fueron problemas de máximos y mínimos. En los problemas de máximos y mínimos, pues se trata de hallar el máximo y el mínimo de una función dada. Para este tipo de problemas aparece un autor muy importante en la historia del cálculo, que es Kepler. Y, por ejemplo, una de las preguntas en ese entonces fue ¿cuáles son las distancias máximas y mínimas de un planeta al Sol? Y esto surgió en el movimiento planetario, en el cual Kepler hizo un aporte bastante importante. También, por ejemplo, el volumen máximo inscrito en una esfera es el cubo. Eso también tuvo aportes Kepler en la historia del cálculo. También aparecieron unos problemas, y esos problemas son los problemas de integración. Y los problemas de integración no son más que los problemas de determinar las longitudes de las curvas. Es decir, pues las áreas encerradas por curvas, por centroides. También problemas dinámicos, como por ejemplo hallar el espacio recorrido por un móvil. Entonces, estos problemas de integración se fueron dando en el tiempo, en el origen. Para los problemas estos de integración aparecen dos autores, que son Arquímedes y Eudocio. Y sobre todo Arquímedes había resuelto algunos casos particulares del cálculo de áreas y volúmenes por el método llamado exhaustivo o método de llenado. También aparece pues Kepler, como ya lo habíamos mencionado, Galileo, también, que justificó que el espacio recorrido por un móvil era igual al área comprendida entre la curva de la velocidad y el eje del tiempo. Estos métodos de Arquímedes pues se conocieron en Europa en el siglo XVI y se mejoraron y aplicaron a gran variedad de problemas sin temor al paso del límite. Luego aparece otro importante autor, y este es Cavalieri. Cavalieri pues fue un alumno de Galileo, quien utilizó de manera sistemática técnicas infinitesimales para resolver este tipo de problemas de integración. Bien, los problemas que surgieron en esta época fueron estos: los problemas de hallar el área entre un arco de curva y el eje de abscisas. Entonces lo denominaron en ese entonces problemas de cuadratura y fueron arduamente trabajados. Aquí vemos pues el principio de Cavalieri, uno de los grandes aportes que tuvo él. Si dos o más cuerpos de igual área de la base y la misma altura se cortan por planos paralelos a la base y las secciones producidas por cada plano en esos cuerpos tienen la misma área, entonces esos cuerpos tienen el mismo volumen. Esto fue el principio de Cavalieri. Con él aparecen pues las reglas básicas de integración. Aquí pues ya conocemos esta regla básica de integración, pero uno de los resultados de los aportes de él fue la fórmula que hoy se escribe de esta forma: la integral definida de 0 a de x a la n por dx. Y lo obtuvo estudiando el cuerpo engendrado al girar la curva de la ecuación y igual x elevado a la n. Bien. Otros problemas también que hubieron en esa época, pues Newton obtuvo una serie para calcular algoritmos, lo cual originó otro de los problemas precursores de los trabajos posteriores al propio Newton. Otro de los problemas también, pues aquí estamos observando la convergencia que se daba en esa época. En ningún momento se aclaraba qué significaba la suma o la convergencia de estas series. La diferencia con los griegos, tal como ya se ha comentado, radicaba en haber perdido el miedo al paso del límite y al manejo del infinito. Es decir, pues ya se notaba que había un paso al límite, ya no todo era estático, porque es que anteriormente pues se veía el límite de una manera estática. Ya ahora sí, pues digamos que se da un paso más formal a lo que fue el límite. Luego aparecieron
los autores Newton y Leibniz, quienes recopilaron todos estos aportes, tuvieron anteriormente en el siglo XVII, para luego ellos hacer una síntesis de este trabajo. Bien, entonces, como dijo mi compañero Andrés, Newton y Leibniz fueron unos grandes personajes que de alguna u otra forma hicieron un gran aporte a lo que fue el cálculo infinitesimal. Entonces, vamos a trabajar lo que fue el cálculo según Newton y el cálculo según Leibniz. Entonces, el cálculo según Newton dice que en 1966 se introdujo las funciones, que hoy en día se le conocen como el nombre de derivada. Newton imaginaba una curva como una ecuación f de x igual 0, donde x y y eran funciones del tiempo. Es decir, partía de la imagen cinemática de curva como trayectoria de un móvil. Entonces, ¿qué hacía Newton para hallar la pendiente de la recta tangente? Él calculaba el cociente de y sobre x. Y de esta manera él calculaba la tangente. Pero hay que señalar de que esta notación la utilizaba a partir de 1690. Seguidamente él propuso el problema de inverso. Este problema de inverso es conocido como el cociente de la función de x, donde se divide y sobre x. ¿Cómo hallar esa función en x? Entonces él hablaba, Newton estudió casos particulares de la función f y de las variables que en ella intervienen, que hoy actualmente se le conoce como ecuaciones diferenciales o antidiferenciación. Bien, entonces Newton desarrollaba métodos de derivación y de integración, en particular las reglas de la cadena y el método de sustitución, así como la propiedad de linealidad, y construyó además la tabla de derivadas e integrales. Para el cálculo del área necesitaba conocer los puntos de corte de la curva con el eje. Con ese motivo inventó la llamada posteriormente el método de Newton para calcular las raíces aproximadas, que actualmente en la sociedad la estamos utilizando tal cual como él la desarrolló. Se puede decir como conclusión a todos estos aportes del cálculo según Newton que él partió de una visión de la naturaleza y construyó, a partir de esa visión, construyó lo que fue el cálculo infinitesimal como una necesidad para explicar ese desarrollo que él venía viendo, que le mostraba la naturaleza. A este respecto hay que añadir que desde luego no eran indiferentes los problemas matemáticos de su tiempo, pero tampoco a todos los demás, y a todo dedicó parte de sus energías. Bien, entonces ahí hablamos un poquito de lo que fue el cálculo según Newton. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el cálculo según Leibniz. Bueno, el punto de partida de Leibniz fue muy diferente al de Newton, ya que este partió de ideas físicas y el otro miraba lo que hacía, pues las ideas eran bastante filosóficas, tratando de buscar un lenguaje universal. Tanto así que su contribución al cálculo era más que todo precisamente ese lenguaje que es usado en Leibniz. ¿Ya? Entonces Leibniz creó un lenguaje mediante el cual, por sencillas manipulaciones, se obtiene fórmulas que resultan ser verdaderas y que naturalmente hay que comprobar. Sus primeros estudios matemáticos datan en 1666 y versan sobre las progresiones aritméticas de orden superior. El concreto sobre cómo la suma de la diferenciación está relacionada con los términos de la sucesión. De hecho, entre el origen de su desarrollo del cálculo, obtener y calcular sumas. Pues eso era más o menos lo que planteaba Leibniz. En 1673 está convencido de que la importancia del problema de la tangente y del problema del inverso, sobre el cual tiene la certeza de que consiste en hallar áreas y volúmenes. Su primer trabajo sobre el cálculo de área lo efectuó integrando las funciones polinómicas, de los cuales da reglas de integración. Queda claro que entiende la integral como el área bajo la curva y como el límite de infinitésimo. Interpreta la derivada
Pues Leibniz interpreta la derivada como el cociente del infinitésimo, aunque es incapaz de aclarar que son dichos infinitésimos. Incluso en algún momento llega a escribir que no cree en ellos, a pesar de haber escrito abundantemente páginas tratando de justificarlo y explicarlo. O sea, él mismo tenía como una contradicción de eso, porque no creía en él, pero a la vez escribía sobre eso. Leibniz, al igual que Newton, resulta en un solo todos los problemas que estaban abiertos: tangente, integrante, integración, máximos y mínimos. Además es consciente de los cálculos infinitesimos, que es una ruptura con que todos los precedentes, en el sentido en que va un paso más adelante sin retorno. Si nosotros miramos la comparación entre Leibniz y Newton, tenemos claro que en primer lugar Newton se basa en la derivada respecto al tiempo, pues el origen de sus ideas era físico, como ya se había comentado anteriormente. Leibniz, por el contrario, parte de problemas filosóficos, de que busca los infinitesimales, y su trabajo se basa en suma de infinitesimales. Por esa razón la integral de Newton es originalmente indefinida, mientras que la de Leibniz es definida. Por supuesto que al final ambos calculan el cálculo del área buscando primitivas. Por otra parte, Newton hace uso continuado de los desarrollos en serie, mientras que Leibniz prefiere trabajar solo las funciones conocidas, racionales, logarítmicas y trigonométricas. El primero es experimental, va buscando buenos resultados. Por el contrario, el segundo va a lo general, ¿ya? Va sobre las especulaciones. Entonces Leibniz se iba por la generalización, las especulaciones, mientras de que Newton siempre buscaba un resultado. Los trabajos de ambos hicieron situaciones matemáticas que las situaciones matemáticas fueran radicalmente diferentes a finales del principio del siglo XVII, y ambos hicieron posible este paso a una colección anárquica de problemas y métodos de resolución. A partir de ahí se hicieron unos desarrollos inmediatos, como por ejemplo, pues muchas personas con anterioridad hacían trabajos antes que Newton y Leibniz, y habían planteado problemas previos que contribuyeron rápidamente al cálculo infinitesimal. Uno de esos fue Wallis y Ratton en 1648 a 1715, el otro fue Rolle, que dio en 1691 un resultado que hoy se conoce con su nombre, aunque no se ha demostrado, y los hermanos Bernoulli, que contribuyeron fuertemente apoyando esas obras de Leibniz, y tal cual ellos lo reconocen. Los hermanos Bernoulli escriben el primer tratado del cálculo infinitesimal en los métodos de Leibniz, y su traducción al francés, que hoy se le conoce como ópita, que fue en el año 1661 a 1704, que es la regla que hoy conocida, que hoy actualmente se utiliza todavía. En 1697 aparecen ideas sobre la continuidad. Gregory afirma que el cálculo introduce una nueva operación al paso del límite, lo cual da lugar a números irracionales distintos a los obtenidos como raíces de números racionales. Wallis enuncia claramente la actual definición de límite de una función. Bien, Euler en 1707 y 1783 realizó contribuciones importantes a varias ramas de las matemáticas puras aplicadas a la física. Entre muchos escritos destacaremos estos tres libros, como lo son Introducción al Análisis, Introducción al Cálculo Diferencial y Instituciones del Cálculo Integral. Bien, para Euler, una función era una expresión analítica en la que intervenían las variables y eventualmente algunas constantes. Él entendía que la serie y los productos infinitos no eran sino la repetición infinitas veces de las operaciones racionales, acerca de cuya validez no tenía ninguna duda. Pues ahí de alguna u otra forma él plantea unas funciones exponenciales y logaritmos del siglo. El otro gran matemático de esa época era Lagrange, que en 1736 y 1813 definió la noción de funciones como cualquier expresión útil para efectuar cálculos en la que la variable interviene de cualquier manera. Esto lo dijo Lagrange. Bueno, ¿cómo se hacía ese tratamiento de las funciones elementales? Uno de los méritos con el que cuenta Euler es la facilidad con la que maneja los números
infinitamente pequeños y los infinitamente grandes, como se puede verse en el siguiente ejemplo. ¿Ya? Vamos a pasar. Listo. Otro que se lleva, pues, de alguna u otra forma el mérito era Taylor. Fue un discípulo de Newton que tuvo esa expresión al estudiar los métodos de interpolación. Las aportaciones de Euler consistió en identificar los cocientes de los diferenciales de orden superior como las derivadas sucesivas de la función. La fórmula la obtuvo a partir de la interpolación de Newton en unos números infinitamente grandes de base y tratando como números infinitamente grandes e infinitamente pequeños. Aquí hago la aclaración: Taylor fue un discípulo de Newton, ya que Newton en esa época no se atrevía a mostrar todas esos aportes matemáticos al público, porque de alguna u otra forma temía de que se los fueran a sacar, o le fueran a discutir eso, le fueran de alguna u otra forma temía, y él más que todo compartía sus grandes conocimientos era con sus estudiantes y sus discípulos. Con respecto a la integración de Euler, Euler siempre atendió como la operación inversa a la diferenciación, como lo hacía Newton. Únicamente lo visualizó como la suma al ser aproximadamente integral. Euler estudió derivadas parciales aplicando los problemas físicos. Muchas gracias, compañero John, por la explicación acerca de un autor importante como fue Euler en el siglo XVIII. Listo, ahora vamos a señalar aquí el siglo XIX, y el siglo XIX tiene mucha importancia en la historia del cálculo infinitesimal, porque en el siglo XIX pues, se habla acerca de la derivación y de la integración. Es más, se hace ya un estudio como tal del análisis matemático, que hoy en día se conoce y aparecen autores muy importantes. Entonces vamos a conocer un poco acerca de lo que ocurrió en este siglo XIX. Bien, en el siglo anterior, en el siglo XVIII, se produjo un enorme desarrollo de los métodos iniciados del siglo XVII, sin introducir nuevos conceptos. O sea, es decir, aumentaron considerablemente los conocimientos en todas las ramas. Las matemáticas de finales del siglo XVIII eran conscientes de la falta de rigor en las demostraciones, y entonces ya aquí en este siglo XIX empieza ya el rigor matemático, y aparecen unos autores muy importantes como por ejemplo Weierstrass, Bolzano, Abel, Riemann, Dirichlet. Estos fueron los más célebres en el siglo XIX y abarcaron muchas más áreas, muchas más ramas de la matemática. Uno de los aportes importantes fue la derivación, y otra vez Bolzano fue el primero en definir el límite de la derivada cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h, lo que hoy en día conocemos la definición de derivada por límites, que se trabaja bastante en las aulas y en la matemática en general. Otro de los aportes importantes fue la integración, y es aquí donde aparece Riemann, que en su trabajo sobre las series trigonométricas se pregunta por las condiciones para que una función sea integral. Luego aparece pues ya una estructura mucho más completa de todo lo que se ha venido trabajando, y aparecen pues los números reales, que quedaban por ver cómo se puede pasar de las ideas a priori, esto de los números naturales, a los racionales. Entonces aparece Peano, conocido por los axiomas de Peano y la importancia que tiene esta hoy en día en el análisis matemático como tal. Bueno, esto fue de alguna u otra manera, pues nuestro gran aporte, pues nuestra manera de interpretar toda esta historia del cálculo infinitesimal, y que de alguna u otra forma lo tenemos y lo explicamos para ustedes. Muchas gracias por prestar esta atención, de alguna u otra manera aquí les mostramos nuestra presentación, y espero que también sea de su gusto y de su mejor disposición para escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias.